Seguimos con Brújula Internacional. Una de las realizaciones nuevas de las Naciones Unidas es la Corte Penal Internacional. Y es interesante porque es la primera vez que la justicia y el derecho penal tienen vigencia a nivel mundial con una corte permanente, a diferencia de los juicios de Nuremberg o lo que fue el caso de Yugoslavia y Ruanda, que eran tribunales ad hoc para eso. Hoy en día una corte penal donde cualquier jefe de Estado y en cualquier país se puede reclamar. Precisamente Venezuela pues no escapa a estas consideraciones. Oscar Arnal me informaba de una decisión del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Exactamente, recomendándole a la Corte Penal Internacional iniciar un juicio contra el gobierno de Venezuela y contra sus más altos personeros. Juicio que sería evidentemente muy interesante desde el punto de vista de resolver esto jurídicamente, ¿no? Ya la Corte Penal ha tocado casos de presidentes como el de Liberia, lo tienen condenado a 40 años, o incluso la Corte de Yugoslavia penal también, en el caso de Milosevic. Es decir, hay precedentes de jefe de Estado. Claro. ¿Y habrá argumentos suficientes para llevar un caso de esto a la Corte Penal? Bueno, el alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas está alegando torturas, el tema de los presos políticos en Venezuela, el tema de estos operativos que se hacían llamar de liberación del pueblo, donde se... OLP. Sí, donde justamente hubo tanto atentado contra las personas y se masacraron a tantas personas humildes injustamente. Está llevando algo que me pareció muy interesante, el tema social. O sea, está llevando el problema del hambre, el problema de la escasez de alimentos, de comida, el problema inclusive, digamos, del altísimo y la hiperinflación allá, que esos son cosas nuevas, ¿no? Bueno, ya la Organización de Estados Americanos también había hecho la sugerencia, incluso contrataron al viejo fiscal de la Corte Penal Internacional para instrumentar. Y el caso, la fiscal ha dicho que junto con Filipinas, Venezuela estaría ahora en la sala preliminar, hay que ver cómo sigue el proceso. Claro, y si se emite desde ahí una orden de captura, sería, digamos, en el caso de América Latina, inédita, o sea, sería la primera vez y veríamos y tendríamos un escenario, digamos, realmente interesante, ¿no? Es largo, porque primero ver si la sala preliminar acepta, después la fiscal, si los argumentos son suficientes, un Estado tiene que presentar la demanda y bueno, hay que seguir el proceso de todas maneras, pero es una instancia interesante mundial en función de los derechos humanos. Por cierto, en La Haya también, que está la Corte Penal Internacional, está la Corte Internacional de Justicia. Sí. Y aquí sí hay un caso en que coincide el gobierno y la oposición negándose a que Guyana, que quiere llevar a Venezuela a la Corte Internacional de Justicia por el Esequibo para decir que como no asistimos, ganan el caso y se cierra, reconociendo el laudo arbitral de 1899, donde perdemos 150.000 kilómetros cuadrados. Ahora estamos frente al caso de qué hacer, ¿no? Claro, yo creo que es un error gravísimo del gobierno no ir a la justamente Corte Internacional de Justicia de La Haya para pelear el caso del Esequibo. Y digo que es un error fundamental del gobierno porque por la otra vía llevamos más de 50 años y siempre pasa lo mismo y ellos tienen, digamos, Guyana tiene la posesión. Entonces hay que hacer algo diferente para obtener resultados diferentes. Bueno, son varios los métodos de las Naciones Unidas en solución de controversia, que es el artículo 33. Sí, el artículo 33, por eso, pero un poco hemos ido siempre al artículo 33, que es el que, la primera parte. Que es el que está en el Acuerdo de Ginebra, y por esa vía tenemos más de 50 años tratando de resolver un problema al que siempre nos dan largas. Y yo creo que, digamos, ese gobierno de Betancourt que hizo esa primera reclamación, luego vino el acuerdo de Ginebra durante el gobierno de León y luego el protocolo de Puerto España del gobierno de Caldera, que ratificó el mismo acuerdo de Ginebra, y eso fue lo importante ahí. Sí, 12 años congelado. Exacto, pero por eso, sobre la base del acuerdo de Ginebra, el acuerdo de Ginebra nos da derechos. Ahora, la Constitución de Guyana del 96 habla de que es su territorio y que no lo van a ceder. Y la venezolana también nos habla de que eso era nuestro por la utilización de juris y era territorio que era del Reino de España, por lo tanto nuestro, porque solo reconocen laudos legítimos y auténticos, y este es un laudo írrito, ¿no? Claro, además que el Acuerdo de Ginebra simplemente nos estableció
el propio país nos otorgó derechos, digamos, junto a la Gran Bretaña, que se estaba Claro. despidiendo como país colonial de... Inteligentemente le dio Sí, independencia a Guyana exacto. para poner a Venezuela a pelear con Guyana y ya no a Venezuela contra el Reino Unido, ¿no? Exactamente, y se reconocieron por parte de, digamos, de los tres firmantes ahí, Venezuela, Guyana y Gran Bretaña, los derechos que tenía Venezuela sobre toda esa zona, independientemente del laudo arbitral de París, donde Venezuela ni siquiera estuvo representada. Entonces ese laudo evidentemente no tiene ninguna validez para Venezuela. Claro que los juristas venezolanos están divididos, los que creen que Sí. es mejor mantenerse a nivel bilateral Guyana-Venezuela la discusión, o otros que afirman que ¿por qué no ir a la Corte Internacional de Justicia si tenemos suficientes argumentos para discutirlo? Pero claro, si nos mantenemos a nivel bilateral, siempre nos van a dar largas, porque el nivel bilateral significa que la otra parte tiene que estar de acuerdo con nosotros para finalmente acordar una solución. Y por ahí, repito, o sea, hay que ver lo que es medio siglo sin obtener absolutamente nada. Bueno, muchísimas gracias a Oscar Arenal por este diálogo y sobre todo por este tema tan importante que tocaremos también con Rafael Quiroz, dado que él es especialista en petróleo y hay mucho petróleo en Guyana. Vamos a empezar con él sobre este tema y además que hay una nueva actitud de Arabia Saudita que nos interesa mucho, por eso lo traemos en la tarde de hoy.